El análisis del día con visión global. Don Gonzalo Cañete de Soto, buenas noches. Buenas noches, don Manuel, ¿cómo está? Desde Londres, don Gonzalo Cañete de Soto, analista y ejecutivo de cuentas de Swissquote, nos atiende para analizar la evolución de los mercados. Arrancamos una semana, Gonzalo, en la que la volatilidad va en aumento tanto en las bolsas como en la renta fija. El selectivo, el IBEX 35, ha vuelto a cerrar en negativo y hoy cotiza por debajo de los 11.000 puntos, unos niveles que no se veían desde marzo. El pasado miércoles ya advertía que no le gustaban para nada los niveles y la situación de los principales mercados y niveles europeos. Sí, efectivamente. Fíjese, lo que comentamos en concreto fue además que antes de que empezase esta última bajada de las 3-4 últimas sesiones que hemos visto, dijimos que había cierta divergencia extraña en el eurodólar con respecto al mercado europeo. Y pues bueno, parece que se ha corregido. Por un lado, porque vimos que dio al traste la bajada que había tenido el eurodólar, que era la única esperanza que teníamos para ver si el mercado europeo salía de ese canal lateral que se está formando, bajista más bien. Y decíamos, bueno, quizá con la bajada que tiene el eurodólar recuperemos, pero estábamos viendo cómo los índices no respondían a la bajada del eurodólar, cuando lo lógico habría sido retomar el impulso alcista, sobre todo en el caso del DAX, y no lo veíamos así. Ahora, lamentablemente, hemos visto que perdemos los 11.000 puntos, estamos en 10.800, es un nivel que puede ser una zona fuerte, los 10.800, insisto, a pesar de que el IBEX esté ligeramente por encima. No hay que olvidar que esa tiene que ser la referencia. Y en caso de perderlos, atención, cuidado ahí sí, porque la figura que nos está haciendo es bastante fea a nivel técnico y la proyección que podría hacernos a la baja nos podría llevar casi a principios de año, a los 10.000 puntos, 9.800, en caso de que perdamos eso. Es decir, que si tenemos una caída del IBEX y perdemos los 10.800, pues 10.400 puede ser un retroceso del 50%, pero es que lo más probable es que nos vayamos a números redondos como los 10.000 o 9.800, insisto, que son lo que teníamos a principios de año. Una verdadera lástima porque perderíamos todo el rally alcista que hemos llevado. Y en parte creo que los factores que están teniendo esta volatilidad son sencillos. El tema de Grecia, lejos de salir ya de dudas y de cuentas el día 5, que era lo que teníamos previsto, pues resulta que se ha aplazado hasta final de mes. Por lo tanto, un nuevo factor para que sigan quemando el mercado con este argumento, que si Grecia sí, que si no. Hoy escuchábamos la postura del Banco Central Europeo asegurando que no habría ningún problema en que Grecia se dice la zona euro, que hay suficientes cortafuegos, que está más que asimilado y que hay protocolos de sobra para hacerlo, e incluso por parte del propio ministro de Finanzas alemán, pues parece que también tomaban esa postura un poco más dura, y no, estamos preparados para que Grecia salga del euro. Y las declaraciones también que hizo el primer ministro griego el viernes, pues tampoco invitaban mucho. Eso por el europeo, que es siempre el mismo factor, el factor catalizador de la incertidumbre en Europa, que es Grecia. Y desde el otro lado del charco, los que realmente manejan los mercados, que son los americanos, pues tienen, fíjese que yo creo que el rebote que nos ha pegado al eurodólar viene muy justificado por los datos de empleo americanos. No hay que buscarle tres pies al gato, esto ya lo sabemos porque es la receta que lleva imperando. Cuando existía la QE en Estados Unidos, vimos esto en multitud de ocasiones. Ahora que se plantea una QE negativa, que es una subida de tipos, vemos que de nuevo vuelve a ocurrir. Cada vez que hay un dato positivo, en aquella época con la QE americana, allá por 2013, el mercado tenía contracciones, porque lo que tenían era una retirada de liquidez del mercado interbancario en Estados Unidos. Ahora que vemos que lo que hay es una posible subida de tipos, cada vez que tenemos un dato bueno, pues parece que el mercado, como el S&P 500, pues retrocede. Y en este caso tuvimos unas cifras de 280.000 empleos creados frente a 225.000 esperados. Creo que por ahí podría ir la cosa de que veamos que es muy posible que haya subida de tipos. Y no está desde luego el S&P 500 Wall Street como para retos, porque estamos en una cuña que se está cerrando cada vez más. Tenemos, para los que siguen en los niveles técnicos, tenemos como gran objetivo y reto fundamental atacar los 2.140 puntos en el S&P, porque de perder esta cuña que estamos formando, de romperse a la baja, mucho me temo que igual, pues por lo mismo que el IBEX va a apuntar a una caída que nos puede llevar hasta los 1.980 puntos, 19.80, o sea que sería, porque creo que es la zona referencial y porque además volveríamos a lo mismo, a retomar niveles de principios de año, tanto en la renta americana como en la renta variable europea.
Don Gonzalo, de alguna manera los resultados electorales en Turquía echan más incertidumbre a los mercados aquí en Europa. Hoy hemos visto fuertes caídas en la bolsa de Estambul, hemos visto también el desplome de la lira turca frente a las principales monedas, la intervención de su banco central, en fin, la formación de gobierno no está clara. ¿Hay más incertidumbre todavía en Europa para los mercados? Efectivamente sería un factor más, porque el único problema es que el gobierno actual de Turquía, que al fin y al cabo ha sido un gobierno muy cercano a Europa, pierde parte del poder que tenía, o ya no tiene una mayoría absoluta, como se decía, y añade un factor de incertidumbre más, por las posturas que pueda venir de otra índole dentro del gobierno. Así que no solamente, fíjese, si añade incertidumbre los resultados políticos de países con cierta estabilidad de sobra descontada y mucho más controlados dentro de Europa que Turquía, pues imagínese Turquía, que puede ser una economía muy influyente en lo que se refiere a Europa y el área mediterránea, muy próxima a Oriente Medio, y que además desde luego no tiene los medios de control a los que están sometidos el resto de estados en Europa. Es decir, Grecia añade incertidumbre. Bueno, Turquía le añade aún más si cabe, porque es un gobierno que tiene muchas menos vías de control por la vía europea que las que tendría Grecia. Y sin embargo es un gobierno muy influyente por la zona geopolítica en la que se encuentra y por el puente que simboliza entre una economía europea y unas relaciones europeas occidentales con una zona en Oriente que está cada vez más inestable. Entonces creo que por ahí pueden venir los tiros. Arrancamos, por tanto, una semana en la que la volatilidad va en aumento, con la mirada puesta en Grecia, también en la posible subida de tipos de interés en Estados Unidos, los resultados electorales en Turquía. Ojo también al mercado de bonos. Don Gonzalo Cañete de Soto, en los últimos días, producto seguramente de la revisión al alza de las expectativas de crecimiento y de inflación en la zona euro, los bonos soberanos de la región han corregido con gran fuerza, liderados por el boom alemán, lo que ha llevado incluso a contagiar también a los estadounidenses con rentabilidades que también se han disparado al alza, situándose en los niveles más altos en meses. ¿Qué comportamiento interpreta se va a producir en el mercado de bonos, don Gonzalo? Por lo general, el comportamiento lógico que tendría que tener sería un incremento o un movimiento de capital desde la renta variable hasta la renta fija, sencillamente porque si vienen caídas fuertes como las que podríamos proyectar en este escenario negativo que hemos planteado, sí, en caso de que veamos contracciones, lo lógico sería refugio dentro de renta fija. Pero el tema que está viendo, sobre todo con el boom alemán, creo que es una canalización de ese capital que había en Alemania, que ya no parece estar tan atractivo dentro de Europa, porque Europa en sí no es atractiva. Y por lo tanto, ni siquiera Alemania es, por decirlo así, una zona de refugio para depósitos. Y creo que es la principal razón por la que la renta fija está disminuyendo en Alemania, o por lo que la rentabilidad del bono alemán tiene que aumentar para hacerse más atractiva. Y además porque hemos visto durante los últimos meses nuevas alternativas a los depósitos bancarios diferentes a las de Alemania. Por el lado de la renta fija, de deuda pública, ligeros repuntes, pero desde luego para nada preocupantes. Lo que pasa es que estaría por ver hasta dónde pueden llegar. Insisto en una cosa, y es que no es el panorama que teníamos, ni mucho menos en 2012. Los CDS de España están en 137 y en 2012 estábamos en 600 y pico. Sí. O sea que no tiene nada que ver. Pero sin duda hay que prestarle mucha atención porque, primero, las declaraciones del Banco Central Europeo hablando de que está por completo controlado el tema de una salida de Grecia, obviamente, ¿qué es lo que van a decir estos señores? Pues si es que no les queda otra alternativa que decir que no pasa nada, porque de lo contrario nos echaríamos las manos a la cabeza. Entonces, hasta el último momento vamos a escuchar que no hay ningún problema. Si luego eso ocurriese, si definitivamente Grecia declara una quiebra absoluta y no paga, lo que veremos será que a ver qué se hace con toda la renta fija colocada en los balances del Banco Central Europeo, firmada por Grecia. Claro. Porque entonces habrá que mutualizarla, socializarla, y eso tendrá una distorsión, un impacto, una turbulencia dentro de la renta fija en Europa, que por extensión se extenderá, como usted ha dicho, a la otra renta fija occidental, que es Estados Unidos. Y entonces sí veremos hasta dónde puede llegar la madriguera del tema griego. Por lo tanto, cuidado con eso. Sí, le iba a pedir una recomendación para los inversores en este escenario.
Bueno, delicado, porque mientras no sean posiciones bajistas, lo que invitaría sería primero controlar los niveles que hemos dicho, quienes nos escuchen y estén en renta variable española, quizá iniciar coberturas bajistas si perdemos los 200 puntos, y por otro lado, muy atentos también a la renta variable americana, porque es la que va a marcar el ritmo. También personalmente creo que lo que estamos viviendo ahora en junio va a ser algo temporal, es decir, que estamos viendo un panorama bastante de incertidumbre con la volatilidad increciendo, sencillamente porque tenemos el tema de Grecia sobre la mesa. Muy probablemente el mercado americano estuviese reaccionando mejor si Europa no estuviese muy convulsa, y eso seguro que ayudaría. Y luego también vigilar lo que he dicho hasta ahora, el eurodólar, que es el que nos va a marcar mucho el ritmo o la brújula de hacia dónde se va a mover el mercado. Si vemos que volvemos a cifras más frías, más templadas dentro de la cotización, nos acercamos al 1,08, incluso al 1,05 sería estupendo, porque la renta europea podría recuperar terreno, pero no va a ocurrir hasta que no veamos que se estabilizan las cosas, y esa subida de tipos de Estados Unidos queda bastante clara. Es complicado que el Wall Street rompa los niveles de máximos, porque sencillamente los lleva intentando demasiadas veces, pero nunca... Lo hemos visto en multitud de ocasiones que el mercado de repente ha superado una resistencia y ha entrado muchísimo dinero ahí, así que no podemos tirar tampoco al aire ninguna posibilidad positiva. Y en este caso, insisto, creo que el junio va a ser el mes complicado, así que ante esta volatilidad increcienta, pues estrategias de volatilidad, estar largos en volatilidad, lo cual quiere decir coberturas bajistas si perdemos 1800 en el IBEX, tanto como operativas alcistas si superamos los 11.200. Así de sencillo, o sea, creamos un rango en el cual entramos largos, alcistas, si vemos que recuperamos y superamos los antiguos soportes que ahora son resistencias, y bajistas si perdemos los básicos, para entrar, pues eso, tanto en un lado como en el otro mercado, porque ahora no nos queda otra que estar dentro de un rango que va a decidirse con las próximas sesiones. Globalización. Tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales. Porque cuando América estornuda, Europa se constipa, necesitas tener una visión global. Visión Global, de lunes a jueves a las 8 de la tarde, con Manuel Tortajada. Para los oyentes de Visión Global, don Gonzalo Cañete de Soto, próximos cursos de Swissquote. Sí, mire, el miércoles vamos a dar un curso que se llama Score, la herramienta radar de mercado, y va a ser explicando sencillamente una herramienta algorítmica que ha desarrollado Swissquote. Así que están invitados los que quieran verla, la presentaré yo. Y el jueves haremos un curso de introducción al Forex y a los CFDs, que ayuda siempre a los novatos que nunca han experimentado el tema de Forex. Les invito a que vean sencillamente que los riesgos son controlables. Y una cosa antes de que se me olvide, sí. El sábado estamos en el Forex Day, somos el mayor broker patrocinador del evento de Forex Day, que va a haber en Madrid, y estaremos allí, con lo cual los que quieran reunirse con miembros de Swissquote, quieran conocer en persona parte del equipo, podrán pasarse por allí y vernos. Habrá 2 conferencias, quedará Peter y en otra quedaré yo, y podrán, pues estarán invitados todos los que quieran asistir. ¿A qué hora el sábado? El sábado es el día completo, es Forex Day, lo pueden encontrar en internet y verán que es el día completo programado las conferencias que tenemos hechas allí. Uh-huh. Y de todas maneras, si les interesa tanto los cursos de esta semana, del miércoles y del jueves, como la asistencia al Forex Day, nos pueden llamar al 800-600-930, es decir, 800-600-930, nos llaman a primera hora de la mañana, por ejemplo, o en horario de oficina, y les informamos al respecto. 800-600-930, se lo recuerdo a todos los oyentes. 800-600-930. Don Gonzalo Cañete de Soto, analista y ejecutivo de cuentas de Swissquote, le deseo una feliz noche en Londres y mañana un buen negocio. Igualmente, don Manuel, muchas gracias.